Hola Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien, Gabriel? Vale, imagino que sí, ¿no? Si me da señal de audio por lo menos. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes. Hola Gabriel, ¿qué tal? Julián. Me pareces dos veces, Gabriel. Pero bueno, ¿se me escucha bien? Vale, perfecto. Pues nada, pues vamos a ir comenzando la clase. Eh, y nada, hoy tenemos una sesión un poquito más larga. Bueno, como ya habéis visto, ¿vale? La intención un poco, pues es nada, corregir un poco pues la actividad uno que acabáis de hacer, que habéis visto pues ya las notas, ¿no? Y bueno, pues continuar un poquito con el tema 6, ¿no? Que estábamos corrigiendo. Vale, Gabriel, no te preocupes si te va con el ordenador, ¿vale? Cualquier cosa me escribes por aquí y si no, pues lo que necesites. Vale, antes de nada, como siempre, antes de empezar la clase, ¿tenéis algún tipo de duda, algún problema que queréis que resolvamos, algo que no quedará claro de las clases anteriores? Vale, espero que todo bien. Bueno, os he grabado por el tema de la siguiente actividad que tenéis que hacer, ¿vale? Recordar, solo simplemente por recordar, que ya comentamos en la otra clase que va a ser la actividad 3 la que entreguemos ahora, no la actividad 2, ¿vale? O sea, la siguiente que tenéis que entregar es la actividad 3. Simplemente por una cuestión de temario que tiene mucho más sentido. Entonces, bueno, pues tened cuidado con eso simplemente. Y para aquellos pues que a lo mejor no lo habéis visto, que no quede claro, pues he grabado un pequeño vídeo que lo tenéis en el foro en la parte de actividades, ¿vale? Vamos, son 5 minutos diciendo justo esto, lo que comentábamos en la clase pasada, ¿vale? Por si alguien anda un poco despistado, pues que no se despiste más y sepa hacerlo bien, ¿vale? Entonces, bueno. Pues la intención, vamos a empezar si queréis, un poquito con lo que nos queda de tema, ¿vale? Primero, y luego ya seguimos si queréis un poco con la corrección de la actividad, ¿vale? Entonces, recordáis un poco, vamos a poner esto aquí en pantalla grande, ¿vale? No sé si recordáis un poco el otro día, ¿vale? Estábamos en este tema 6 en el que decíamos pues que efectivamente que era importante em, pues hacer un análisis del balance, hacer un análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias de una entidad financiera para conocer un poco información básica sobre ella, sobre todo para compararla con sus pares, ¿no? Y ver un poco también su modelo de negocio, ¿vale? Pero que es verdad que a veces pues las partidas en sí mismo, en términos absolutos, pues no nos dicen mucha cosa, a veces hay que relativizarla y para eso pues hay que hacer un diagnóstico un poco a través de ratios financieros, ¿no? Que es un poco lo que empezamos a ver. Pues dijimos, si recordáis, pues que íbamos a ver diferentes ejes, diferentes dimensiones por las que podíamos valorar a una entidad financiera, ¿vale? Entonces podíamos hablar de ratios de eficiencia, de rentabilidad, de liquidez, de endeudamiento, de solvencia, ¿vale? Cada uno, o sea, o cada set de ratios diferentes, pues va a intentar medir un área diferente de un aspecto muy concreto de una entidad financiera, ¿vale? Y es un poco lo que básicamente pues habíamos empezado el otro día, ¿vale? El otro día lo dejamos, básicamente habíamos visto el ratio de eficiencia, ¿vale? Medido como gastos totales de explotación entre el margen bruto. Habíamos medido también em, ratios de rentabilidad, que es donde estábamos ahora. No habíamos visto todos, pero sí nos habíamos centrado en el ROA, ¿vale? Que bien, comentábamos brevemente, pues que se podía calcular como el beneficio neto partido de los activos totales medios o descomponiéndolo en dos componentes, ¿vale? Que era básicamente el margen calculado por el beneficio neto partido de los ingresos de operaciones por lo que se llama la rotación, que no es más que los ingresos de operaciones partido de los activos totales medios, ¿vale? O sea, el resultado va a ser exactamente el mismo porque matemáticamente pues se nos va el denominador de aquí con el numerador de aquí, ¿vale? Pero al final, bueno, pues te permite analizar, si fuera el caso o si fuera necesario, pues un poco más en detalle de dónde saca la rentabilidad una entidad financiera, ¿vale?
En este sentido, seguimos avanzando, ¿vale? Y nos quedamos un poco en el ROE, que decíamos, bueno, pues que básicamente era lo mismo, simplemente que en vez de dividiendo entre los activos totales medios, pues había que dividir el beneficio neto partido de los recursos propios, ¿vale? Y aquí, de la misma manera, pues concluíamos que podíamos descomponer este mismo ratio en dos partes, lo que era el ROA, que acabábamos de calcular anteriormente, ¿vale? Beneficio neto partido de los activos totales medios, por el efecto apalancamiento del banco, ¿vale? Que se mide como los activos totales medios partido de los recursos propios. O básicamente eso, pues en cuánto se está apalancando el banco a la hora de otorgar nuevo riesgo, ¿no? Cuántos activos, o sea, cuánto representan los activos sobre la proporción pues, menor que son siempre los recursos propios, ¿vale? Pues yo creo que lo habíamos quedado aquí si mal no recuerdo, ¿verdad? ¿Hasta aquí tenéis alguna duda, algún comentario que queréis hacer? Vale, bueno, pues si no es el caso, pues podemos continuar, ¿vale? Dentro de los ratios de rentabilidad hay muchos más, ¿vale? Algunos de los más importantes, pues, bueno, podemos encontrarles aquí. El ROTE para mí no es excesivamente eh, importante, ¿vale? Pero bueno, básicamente el ROTE es igual que el ROE, ¿vale? Lo que pasa es que lo que trata de poner en el denominador, en vez de los fondos propios totales, ¿vale? Simplemente el beneficio neto partido de los fondos propios tangibles medios, ¿vale? ¿Qué quiere decir que solo estamos metiendo los tangibles medios? Pues que estamos eliminando básicamente pues toda la parte de los fondos propios que representan activos intangibles, ¿vale? ¿Por qué estamos quitando esto? Bueno, pues que básicamente lo que representan los activos intangibles son todos aquellos activos, ¿vale? Que se guardan en los fondos propios del banco que no tienen una existencia física, pero que sin embargo pues representan un cierto valor para la empresa. Aquí, por ejemplo, eh, bueno, ¿qué se os ocurre que puede incorporarse dentro de los fondos propios intangibles de un banco? Esto, bueno, si habéis visto contabilidad alguna vez, pues seguramente lo sepáis, ¿no? Si no, pues lo comentamos. Vale, los que no generan caja, vale, pero, o sea, no generan caja, bueno, o sea, hay activos tangibles e intangibles que no generan caja, pero no todos están en la parte de los fondos propios, ¿no? Entonces, los intangibles no tienen existencia física, pero son, por ejemplo, los más comunes, pues tendremos, por ejemplo, el fondo de comercio, ¿vale? Eso es, como dice Gabriel, ¿no? El fondo de comercio. Sí, muy bien, muy bien. O sea, ¿qué es el fondo de comercio, básicamente? Pues básicamente el fondo de comercio se genera contablemente cuando una empresa al final compra una, pero pagando más del valor contable de sus activos netos, ¿vale? Entonces, ¿qué se va a incorporar ahí? Pues cuando una empresa compra otra por encima del valor de sus fondos, de sus activos netos contables, ¿vale? Lo que quiere decir de alguna manera es que esa entidad, por ejemplo, un banco, está comprando otro recogiendo pues elementos como son la reputación, la marca, la base de clientes que tiene esa empresa, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser, como dice Gabriel, puede ser positivo o puede ser negativo en ocasiones, ¿vale? Pero ya sea positivo o sea negativo, normalmente para el rote, ¿vale? Se suele quitar, ¿vale? Es como una medida pues un poco más certera o un poco más realista realmente de los activos o de los fondos que realmente tiene el banco palpables, ¿no? Que inmediatamente puede hacer efectivos en el caso de que tuviera que hacer, ¿vale? También tenemos, por ejemplo, pues las marcas, las patentes, si tienen licencias y derechos de uso, em, bueno, pues básicamente ese tipo de activos, ¿vale? Entonces, es exactamente igual que el ROE, lo que pasa es que afinando un poquito la parte del denominador, que son los fondos propios tangibles, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Para mí yo tampoco le daría mucha importancia a esto del ROTE, salvo que efectivamente pues tengas, por lo que fuera, pues unos intangibles muy elevados, ¿vale? Una métrica que sí que es interesante es lo que llamamos aquí el RORWA, ¿vale? ¿Qué significa el RORWA? Pues es Return on Risk-Weighted Assets, ¿vale? O lo que es lo mismo, realmente lo que nos está diciendo este denominador de aquí, ¿vale? El return
sería el beneficio neto, ¿vale? O los resultados del banco. Vamos en línea con las otras métricas de rentabilidad. Y en el denominador estaríamos metiendo lo que pone aquí de risk-weighted assets, o básicamente los activos ajustados por riesgos, ¿vale? ¿Qué son estos activos ajustados por riesgos? Pues va a ser todos los activos que tenga la entidad financiera, ¿vale? Pero en vez de utilizar los activos por su valor contable, como haríamos en el ROA directamente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es directamente aplicarles una ponderación en función del riesgo que cada uno de esos activos está teniendo, ¿vale? ¿Por qué podemos tener diferente riesgo? Bueno, porque al final, como una de las partes más importantes un poco de la entidad financiera es su cartera crediticia, ¿vale? La cartera crediticia de dos entidades financieras pueden ser completamente diferentes en términos de riesgo, pero sin embargo tener el mismo valor. O sea, podemos tener una cartera de dos entidades financieras que vale 100, ¿vale? Sin embargo, o sea, el riesgo que tenemos inherente en una de las carteras de las entidades financieras es mucho más riesgoso que el que tendríamos con la otra, ¿vale? Si nosotros midiéramos la rentabilidad de la misma manera, ¿vale? Simplemente el beneficio neto partido de los activos contables o totales, ¿vale? Tendríamos realmente el mismo valor, porque el valor de la cartera es exactamente la misma, ¿no? Lo que está haciendo este ratio es realmente ponderar los activos que tenemos por el riesgo que tiene inherentemente esa cartera. De tal manera que si tenemos una cartera que es muy arriesgada o un segmento o un tipo de préstamos más riesgosos que otros, le vamos a aplicar una ponderación superior, ¿vale? ¿Qué quiere decir que es una ponderación superior? Pues básicamente que a lo mejor una cartera que vale 10, como tiene mucho riesgo, pues lo vamos a multiplicar por un factor ponderador que puede ser a lo mejor 1,5 veces, 1,75 veces, ¿vale? Entonces, eso lo que hace al final es que si tenemos una cartera muy riesgosa, ¿vale? Al final lo que estamos incrementando es el denominador de este ratio, ¿vale? O sea, tendríamos unos activos ajustados a riesgos que son mucho más grandes o más grandes en general que los activos contables per se. Entonces, como el denominador es más elevado, pues básicamente lo que estamos haciendo es ser mucho más conservador en nuestro ratio de rentabilidad, ¿vale? No sé si lo veis claramente. Si no, lo repetimos, ¿vale? Ponemos un ejemplo concreto y lo vemos claramente. ¿Se ve? Hola, Jenny, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, disculpe la demora. Nada, sin ¿Podrías problema. repetir, por favor? Sí, vamos a repetirlo, ¿vale? Gracias. En resumen, Jenny, lo que hemos visto es que era el ROTE, ¿vale? Que básicamente es el beneficio neto partido de los fondos propios tangibles medios, es decir, lo mismo que el ROE, pero quitando los fondos intangibles del denominador, ¿vale? Y ahora estábamos con el RORWA, ¿vale? Entonces vamos a repetirlo si queréis con un ejemplo y así os queda lo suficientemente claro, ¿vale? A ver, vamos a poner aquí un Excel muy tontito y lo hacemos. Vale, o sea, básicamente podemos tener una entidad A y una entidad B, ¿vale? Podemos tener básicamente un beneficio neto de 5, vamos a poner un poquito más grande, así, ¿vale? Tenemos el beneficio neto es exactamente el mismo, ¿vale? Y tenemos unos activos totales, básicamente, pues de 100, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si nosotros tuviéramos que calcular básicamente el ROA, ¿vale? ¿Cómo se calculaba esto? ¿Vale? Pues era el beneficio neto partido de los activos totales, ¿vale? Vale, pues tenemos un 5% en el caso de la entidad A y un 5% en el caso de la entidad B, ¿vale? O sea, tendrían aparentemente mismas condiciones, rentabilidad sobre activos, exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que nos quiere decir el RORWA, básicamente, es una medida que va a ajustar el ratio de rentabilidad ajustado un poco al riesgo que tiene inherente cada entidad financiera, ¿vale? O sea, lo que viene a expresar es, no es lo mismo una cartera que no tiene riesgo que otra cartera que sí que tiene riesgo, en términos de rentabilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor a día de hoy mantenemos la misma rentabilidad sobre activos del 5%, pero mañana, si las cosas empiezan a ir mal y el banco lo ha hecho mal porque ha invertido, bueno, no es que lo haya hecho mal, es que tiene un perfil mucho más volátil de riesgo,
su rentabilidad también debería de reflejar en parte esa volatilidad y en parte también esas posibles complicaciones que pueda darse en el caso de que, por ejemplo, pues venga una crisis financiera, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo esto, básicamente, es calcular o ajustar los activos totales dependiendo del perfil crediticio que tenga cada una de las entidades financieras. Entonces, lo que se calculan son los risk-weighted assets o los activos ponderados, ¿vale? Vamos a ponerlo en español, activos ponderados por riesgo, ¿vale? Entonces, lo que básicamente se va a hacer es a cada tipo de cartera o a cada préstamo, ¿vale? Se le va a aplicar un ponderador de riesgo. De tal manera que si eres muy poco arriesgado en un préstamo concreto, por ejemplo, eh, le damos un préstamo sindicado al gobierno de Alemania, por ejemplo, ¿vale? Pues bueno, sabemos que tenemos una exposición a- al gobierno alemán, ¿vale? A la hacienda pública alemana, pero sabemos que es de muy bajo riesgo, ¿vale? Pues a lo mejor en vez de eh, lo que podemos hacer es aplicar una ponderación menor del 100% a ese préstamo que estamos dando. Entonces, contablemente, en vez de valer, por ejemplo, 100, pues a lo mejor podemos hacer que valga 80, ¿vale? Entonces, imaginaros que tuviéramos el perfil de la entidad A que fuera 80, ¿vale? Esto quiere decir que tiene, aunque los activos totales contablemente valen 100, realmente si aplicáramos ponderaciones por el riesgo que estamos teniendo, pues realmente tenemos unos activos ponderados por riesgo que son mucho más bajos. Vamos a ver eso en qué nos beneficia a efectos de este cálculo del ratio, ¿vale? Tenemos la entidad B que nos pasa todo lo contrario, ¿vale? Que sin embargo es una entidad que invierte pues, en perfiles de mucha volatilidad o mucho riesgo. Bueno, pues a lo mejor los activos ponderados son de 120, ¿vale? El RORWA básicamente lo que está diciendo es, bueno, pues vamos a calcular el ratio de rentabilidad, de nuevo con el beneficio neto en el numerador, pero en el denominador vamos a hacerlo o vamos a calcularlo con estos activos ponderados, ¿vale? Entonces, aquellas entidades financieras que tengan un perfil muy bajo de riesgo, lo que estoy diciendo es, tengo una rentabilidad exactamente igual, por ejemplo, de 5, pero me estoy beneficiando en el denominador porque es mucho más pequeño, ¿vale? Entonces, fijaros cómo ante la misma situación, 5 entre 80, estaríamos diciendo que esta entidad financiera, a efectos de RORWA, es un poco más rentable que lo que el ROA nos estaba diciendo, ¿vale? Sin embargo, en la otra entidad que tenemos mucho más riesgo, pues lo que nos estaría diciendo es, bueno, pues como tiene riesgo, vamos a ser un poquito más conservador en la rentabilidad que me estás ofreciendo, ¿vale? Y en vez de un 5%, pues realmente es como si tuvieras una rentabilidad ajustada por el riesgo del 4,17%. ¿Vale? ¿Se ve claramente? ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Se entiende el cálculo? ¿Vale? Si no, repetimos, ¿eh? Vale. Vale, Johnny sí, Gabriel, Julián. Vale, genial. Vale, pues este es el RORWA, ¿vale? Luego tenemos otras métricas de rentabilidad también, ¿vale? Que son estas que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos el RAROC, el RORAC, el RARORAC, ¿vale? Son nombres que parecen extraños, pero bueno, que ahora vemos exactamente en qué consiste, ¿vale? O sea, hay una cosa, básicamente, o sea, ¿cuál es la filosofía un poco de estos tres ratios? Ahora explicamos un poco qué significa cada uno de ellos, ¿vale? Para mí, yo creo que el más importante que podemos considerar, si queréis, a efectos un poco teóricos, es el RAROC, ¿vale? Vamos a entender un poco la filosofía que está detrás de esto, ¿vale? O sea, en ocasiones pasadas, ¿vale? Lo que ocurría anteriormente es que decías, oye, pues básicamente voy a dar operaciones como banco, ¿vale? A aquellos clientes que básicamente me salgan rentables, ¿vale? Pero claro, rentables en el sentido de básicamente, bueno, pues cuántos son los ingresos que saco por esta operación versus básicamente pues lo que me cuesta un poco los costes operativos a grosso modo de dar esta operación. ¿Vale? O de conseguir los fondos más inmediatos para darle la operación, ¿vale? Lo que intentan medir un poco estas métricas que tenemos aquí es básicamente intentar ajustar esos ratios de rentabilidad, también teniendo en cuenta otros aspectos que al banco también le cuestan dinero,
aunque no sea tan inmediato o tan aparente. Por ejemplo, si estamos diciendo, que ya lo veremos luego, que el banco tiene que tener un determinado ratio de solvencia, ¿vale? O guardarse, por si acaso, unos recursos propios necesarios para poder absorber futuras pérdidas que podamos tener en el futuro, ¿vale? Pues eso es una cierta cantidad de dinero que no vamos a poder, de alguna manera, rentabilizar, ¿no? Básicamente. O por lo menos operación a operación, ¿vale? Entonces, básicamente por cada operación que demos y sobre todo si tiene, cuanto más riesgo tenga, más capital tendremos que ir guardando por si acaso, ¿vale? Lo que tratan estas métricas es básicamente incorporar lo que nos cuesta a nosotros como banco fondear esos fondos y los requisitos de capital adicionales que vamos a tener que tener por dar esa operación e incorporarlo como parte de los ratios de rentabilidad, ¿vale? De tal manera que digas, oye, yo voy a dar una operación siempre y cuando tenga una rentabilidad mínima del 5%, ¿vale? Pero también necesito no solo la rentabilidad económica per se, sino también tener en cuenta ratios como estos, ¿vale? Para que tengan en consideración que dar operaciones también conlleva un fondeo de los recursos para poder dar la operación, pero también unos requisitos de capital adicionales que me está imponiendo, por ejemplo, la regulación, ¿vale? Entonces es lo que tratan un poco de hacer estas métricas de aquí, ¿vale? O sea, incorporar los recargos de capital adicionales que tiene que tener el banco por dar esa operación, a grosso modo, ¿vale? Para hacer esto, pues tenemos tres métricas que van a ser pues, diferentes tipos de ajustes, ¿vale? Para mí, básicamente, pues la más importante casi sería la del RAROC, ¿vale? Que intenta, pues básicamente, ajustar esa parte del rendimiento, ajustado un poco por no solo ingresos menos gastos, sino ingresos menos gastos, pero también un poco el coste de capital que puede tener el banco por dar esa operación, ¿vale? Partido lo que viene a ser el- el capital sin ajustar, ¿vale? El capital sin ajustar aquí básicamente a lo que se refiere es normalmente al capital económico que tiene que tener un banco, ¿vale? O el que se exige el propio banco que tiene que tener para soportar las posibles pérdidas que puedan venir en el futuro, ¿vale? Que va un poquito más allá de lo que la regulación te estaría diciendo, ¿vale? O sea, el banco puede tener dos tipos de capital, ¿vale? Por un lado, lo que es el capital regulatorio, ¿vale? Que es exactamente qué capital tengo que tener como banco porque me lo exige así la regulación, ¿vale? Pero también está lo que se llama el capital económico, ¿vale? El capital económico es lo que se llamaría aquí un poco capital sin ajustar, si lo queremos llamar así, ¿vale? Lo que nos está diciendo es, bueno, yo como banco puedo tener un capital mínimo el regulatorio porque me lo exige la regulación, pero yo puedo tener adicionalmente un capital adicional porque yo considero que, bueno, pues necesito tener una solvencia un poquito adicional en función un poco de mis expectativas de negocio, ¿vale? Más allá de lo que me diga la regulación. Entonces, ajustando el rendimiento por el coste de capital y siendo un poco más conservador en el capital que ponemos en el denominador, que siempre va a ser un poco más alto que el regulatorio, obtenemos una métrica ajustada de rentabilidad que se llama RAROC, ¿vale? No sé si entendéis más o menos el concepto de este RAROC, ¿vale? O sea, es una métrica que intenta imponer cierta prudencia, ¿vale? Eh, Incorporar más fuentes de coste adicional que no son tan inmediatas como dar una operación tal cual y obtenerle directamente el margen de intereses que pueda tener la operación, ¿vale? ¿Vale? ¿Todo bien entonces? Hola Alex, que has venido justo en las métricas de rentabilidad, ¿vale? Si te pilla un poco descolocado, me dices, ¿vale? Vale. Luego, o sea, para mí la más importante es el RAROC, ¿vale? En ese sentido. Luego tenemos, bueno, pues el RORAC, que básicamente es un concepto un poco más contable desde el punto de vista que usamos el rendimiento sin ajustar, es decir, bueno, pues directamente eh, lo que vendría a ser el beneficio contable que estamos teniendo, partido del capital ajustado, aquí el capital ajustado es el capital regulatorio, ¿vale? O sea, esta es una métrica más directa, es beneficio neto prácticamente por el capital regulatorio que tenemos que tener, ¿vale? Y luego tenemos el RARORAC,
que es una combinación un poco de ambos mundos, ¿vale? Tendríamos el beneficio ajustado que tendríamos aquí del RAROC en el numerador del RARORAC, ¿vale? Y el capital ajustado o el capital regulatorio que tendríamos del RORAC lo ponemos en el denominador, ¿vale? O sea, yo no me preocuparía mucho por el RARORAC, ¿vale? Simplemente pues que sepamos que es importante tener métricas que incorporen también los requisitos de capital que nos está imponiendo la propia regulación, ¿vale? Y eso es un poco lo que nos dicen estas métricas, ¿vale? Fundamentalmente la primera que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, bueno, con todo esto pues ya tenemos básicamente pues la mayor parte de las métricas importantes de rentabilidad, básicamente, ¿vale? O sea, como veis, la rentabilidad más o menos siempre se calcula igual. Otra cosa es con lo que juguemos un poco qué metemos en el numerador, cómo ajustamos un poquito el denominador, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues en muchas ocasiones cuando veis los balances, por ejemplo, o las cuentas de pérdidas y ganancias de las entidades financieras, a veces pues no se reporta, bueno, o sea, estos ratios se suelen reportar directamente como ya calculados, ¿vale? Porque es difícil que los calculéis básicamente a mano, a no ser que os den directamente la partida del numerador y la partida del denominador, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis más o menos lo que significan y ya está. Vale, entonces hemos visto eficiencia por un lado, rentabilidad por otro, ¿vale? Un aspecto fundamental que también hay que seguir viendo es el tema de la liquidez, ¿vale? Em, bu- bueno, la liquidez, o sea, ya hemos insistido un poco anteriormente también de por qué la liquidez es importante, ¿no? Porque muchas veces los bancos, pues, no es que quiebren necesariamente por el hecho de que tengan una cartera crediticia muy mala, o unos ratios elevadísimos de morosidad, ¿no? A veces sí, a veces no, ¿vale? Es decir, no siempre viene asociado con el riesgo de crédito, sino que en muchas ocasiones se da por una mala gestión simplemente de la liquidez, que hace que un banco pues básicamente sea incapaz de cumplir sus obligaciones a corto plazo, ¿vale? Y esto, pues ya también lo hemos comentado, es un poco por cómo es el modelo de negocio inherente a las entidades financieras, ¿vale? Ya hemos insistido mucho, pues que yo como entidad financiera presto con carácter general a más largo plazo de lo que yo capto mis recursos, ¿vale? O sea, capto depósitos a corto plazo generalmente, ¿vale? Pero luego doy préstamos pues a 3, a 5 años, a 20 años en el caso de una hipoteca, y eso pues hay que gestionarlo bien para no tener tensiones de liquidez y poder llegar a quebrar, ¿vale? Entonces, tenemos ratios que son más tradicionales y ratios pues, que han sido derivados un poco de Basilea III, ¿vale? O a raíz, sobre todo, de la crisis financiera, como siempre, ¿vale? Los ratios más tradicionales, pues son un poco los que tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuánto representan la caja y los depósitos en bancos centrales de un banco respecto a todos sus activos totales? ¿Vale? ¿Por qué es esto relevante? Bueno, ¿por qué representa liquidez? Pues básicamente porque todo lo que tenga mi propia tesorería el banco y todos los depósitos que ese banco tenga depositados en bancos centrales se consideran totalmente líquidos e inmediatos de deshacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuanto más represente esto respecto a los activos totales, pues más líquido será el banco, ¿vale? Básicamente es eso. Em, Tenemos aquí dos ratios que básicamente nos representan un poco esa liquidez de manera también, bueno, muy parecida. Uno sería cuánto representan los créditos a la clientela respecto a los activos totales, ¿vale? Cuanto más créditos a la clientela respecto a mis activos, básicamente lo que estoy diciendo es que lo restante, o sea, tened en cuenta que en los activos totales están incorporados los préstamos y los créditos a la clientela, ¿no? Entonces, lo que estoy midiendo aquí realmente es cuánta proporción de activos líquidos, bueno, activos líquidos y también parte de mi inmovilizado no forman parte de mis créditos a la clientela, ¿vale? Cuantos más préstamos tenga en comparación con mis activos totales, pues básicamente menos líquido soy como entidad financiera, ¿vale? De la misma manera, cuanto mis préstamos representen más sobre los depósitos que tengo, ¿vale? Pues querrá decir que básicamente más apalancado estoy, hay una relación muy, muy directa y que por lo tanto, pues menos líquido soy en proporción o más me apalanco sobre mis propios depósitos, ¿vale? Si, si doy 3 euros, ¿vale? Que sería 3 euros aquí por cada depósito que tengo, por cada euro que tengo, tendríamos un loan to deposit de 3, ¿vale? De 3 veces.
Entonces, si mañana me vienen a requerir mis depósitos, pues básicamente es que ese depósito que me han dado, básicamente lo he invertido en 3 euros en créditos, ¿vale? Lo cual pues me puede plantear problemas serios de liquidez si no lo gestiono bien, ¿vale? ¿Se entienden bien los ratios de liquidez? Vale, esto yo creo que son fáciles en general, ¿no? Pero, sin embargo, mira, os planteo aquí una cosa. O sea, fijaros un poco la dificultad también un poco de la gestión, ¿no? O sea, al final yo puedo intentar ser un banco muy líquido, ¿vale? Es decir, puedo tener... em, vale, Johnny, sí, o sea, justo lo que voy a decir va un poco relacionado con lo con lo que te iba a decir ahora, ¿no? O sea, claro, es muy buen punto, ¿no? O sea, ¿cuánto loan to deposit quiero tener o cuánta liquidez quiero tener como banco? ¿Vale? O sea, yo puedo tener un 10% de ratio de liquidez, por ejemplo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si yo tengo un 10% de liquidez? ¿Qué significa eso de alguna manera? O sea, imaginaos que sois un inversor, ¿no? Que va a invertir en un banco y veis un banco que a priori pues tiene simplemente un ratio de liquidez del 10% versus la competencia que a lo mejor tiene un 1%, un 2% de liquidez. ¿Qué os está diciendo un poco eso? Vale, o sea, por un lado te dice, bueno, pues tienes un 10% para cubrir o invertir, lo cual parece positivo, ¿no? Pero también genera una pequeña contradicción, ¿vale? O sea, ¿por qué un banco, si todos sus pares o en el sector más o menos tienen un 1%, un 2% de liquidez, ¿por qué tú tienes un 10%, ¿no? Lo que puede decir es que el banco no es capaz de generar negocio y por eso tiene una cantidad de dinero un poco parado sin poderlo invertir, ¿vale? Entonces, encontrar un poco el balance entre ratios de liquidez y, y rentabilidad y gestión del riesgo, pues o sea, no es tan trivial como parece, ¿vale? Y de hecho va un poco relacionado, Johnny, con tu pregunta. O sea, ¿cuántos préstamos puedo yo tener, ¿vale? Sobre mis depósitos. ¿Cuál es la cantidad óptima? ¿Vale? Pues aquí no te sé decir un ratio recomendado, ¿no? Pero lo que está claro es que tienes que guardar siempre un balance, ¿no? Porque tener muchos préstamos sobre los depósitos te puede suponer un problema de liquidez en el corto o medio plazo, ¿vale? Pero también es verdad que o sea, lo que está claro es que tener una proporción de depósitos más grande que préstamos, pues te está dando una señal muy negativa sobre ese banco, ¿vale? Es un poco la dificultad, ¿vale? Que tiene esto, porque analizar diferentes áreas por separado está bien, pero luego lo que realmente es complicado es cómo unificar las diferentes dimensiones que estamos midiendo, ¿no? O sea, la rentabilidad, probablemente un banco que esté menos apalancado en este sentido o que sea mucho más líquido, probablemente también sea menos rentable que un banco al que le pasa todo lo contrario, ¿vale? Pero es verdad que probablemente los bancos que se apalancan mucho aquí, pues es muy probable también que busquen una rentabilidad más a corto plazo y que probablemente también su cartera de riesgo sea más riesgosa, ¿vale? Entonces, el reto realmente es unificar y ver las diferentes dimensiones por separado, pero ser capaz de formarte una opinión conjunta de todo ello, ¿vale? Eh, vale, no sé, o sea, puede parecer eso, que la liquidez, eso es, como dices, Johnny, o sea, balancear los indicadores, ¿vale? Puede parecer, uy, se me ha ido la pantalla. ¿Veis mi pantalla? Porque se me ha vuelto en blanco y no consigo verla. Vale, pues no sé qué ha pasado. Se me ha pixelado completamente. Espera, a ver, si no, dejo de proyectar un segundito. Vale, ahora sí que la veo. La seguís viendo, ¿verdad? Vale, a ver que perdió ahora el chat y todo. Vale, vale, perfecto, perfecto. Pues sí, es que no sé qué le había pasado aquí esto. Vale, a ver, vale, eso. Bueno, a raíz de, estos son los ratios que hemos visto que son los
por así decirlo, los más tradicionales, ¿no? El tema es que con la crisis financiera, ¿vale? De nuevo, ¿vale? Pues Basilea se ha replanteado, ¿vale? Y se han propuesto crear un par de ratios de liquidez adicionales que son de obligado cumplimiento, ¿vale? Entonces, intentan cubrir o que se gestione de una manera más correcta la liquidez que tienen los diferentes bancos, ¿vale? Entonces, se han creado dos ratios diferentes. Uno que va a medir la liquidez a corto plazo, que es lo que se llama el coeficiente de cobertura de liquidez o LCR, ¿vale? Que viene de Liquidity Coverage Ratio, ¿vale? Y otro que mide ya no solo la liquidez a corto plazo, sino una liquidez estructural del banco, ¿vale? Y esto se mide a través del coeficiente de financiación estable neta, ¿vale? O NSFR de las siglas en inglés, Net Stable Funding Ratio, ¿vale? Entonces, básicamente, el problema viene porque se detectó que los bancos realmente no tenían reservas suficientes de activos que puedan vender rápidamente sin grandes pérdidas, ¿vale? O sea, está muy bien tener ratios de liquidez aparentemente buenos, pero luego en la práctica, cuando intentas deshacer muchas posiciones, pues realmente no puedes hacerlo, o si lo puedes hacer, tienes que sufrir unas pérdidas considerables, ¿vale? Entonces, básicamente, uno de los ratios que surge es este primero, ¿vale? Que intenta básicamente obligar a los bancos a mantener una especie de colchón de activos líquidos de alta calidad que intente cubrir sus necesidades de efectivo en un escenario de crisis de 30 días, ¿vale? Entonces, esto lo que va a hacer directamente es incrementar la resistencia ante un shock, ¿vale? O sea, hay un determinado evento en el mercado, un evento macroeconómico que lleva a un cierre total de los mercados, por lo tanto, no vas a poder liquidar tus posiciones o te va a costar mucho más, ¿vale? Tanto en tiempo como probablemente en pérdidas. Entonces, lo que se va a intentar garantizar es que, pase lo que pase, un banco siempre tenga liquidez suficiente para aguantar los próximos 30 días, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Pues básicamente calculando un ratio entre el stock de activos líquidos de alta calidad, o sea, un poco lo que hemos visto antes, básicamente pues caja más inmediata y depósitos en bancos centrales, partido lo que es la proyección de salidas netas de efectivo esperada en los siguientes 30 días, ¿vale? Entonces, básicamente eso siempre tiene que ser mayor o igual que el 100%. Em, vale, ¿qué más tenemos? O sea, aquí, por ejemplo, que entre activos líquidos de alta calidad, pues vamos a tener, por ejemplo, pues bonos soberanos AAA, efectivo y reservas en bancos centrales, como hemos dicho. Bonos corporativos también considerados, pues básicamente AAA, ¿vale? O sea, todo lo que pueda ser directamente líquido vendible es lo que vamos a tener arriba. Y en salidas netas de efectivo, pues el banco tiene que prever cuáles son las salidas previsibles en los siguientes 30 días. Por ejemplo, pues los vencimientos de depósitos y de salidas inmediatas que se espera que tengan vencimiento en los próximos 30 días. ¿Vale? Por otro lado, tenemos lo que es el coeficiente de financiación estable neta. ¿Vale? O sea, siempre se intenta garantizar que el banco tenga por lo menos estructuralmente cierta liquidez. ¿Vale? Y eso se va a calcular como la cantidad disponible de financiación estable partido la cantidad necesaria de financiación estable. Entonces vamos a ver un poco qué significa todo esto de aquí, ¿vale? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad disponible que tenemos de financiación estable dentro de un banco? ¿Vale? Pues básicamente vamos a tener todos aquellos depósitos minoristas que sean estables, ¿vale? Por ejemplo, todos aquellos de más de un año. Tenemos deuda emitida a plazo de más de un año, por ejemplo, ¿vale? O sea, todas las posiciones que el banco considera que se puede financiar con periodos de vencimiento a más de un año, pues básicamente eso es financiación estable para un banco, porque ya sabe que con carácter general, si tienen vencimiento de más de un año, por lo menos vas a tener una estabilidad en el corto plazo, ¿vale? ¿Y cuál es la cantidad necesaria de financiación estable? Bueno, pues aquí tenemos eh, bueno, pues eh, básicamente cuáles son nuestras fuentes de financiación a los cuales, o sea, ¿a qué consideramos estable? Pues básicamente van a ser préstamos hipotecarios a los clientes, créditos a empresas o pymes,
derivados activos financieros de difícil liquidez, inversiones a largo plazo que tengamos, activos líquidos que ya tengamos comprometidos, ¿vale? O sea, toda la cantidad que necesitemos financiar y que básicamente esté comprometida, ¿vale? Entonces, bueno, se crean estos dos ratios, ¿vale? Y básicamente, pues ambos tienen que ser mayor o igual que el 100%, ¿vale? Esa es un poco la idea de estos dos ratios que han surgido y que son, bueno, pues son lo más novedoso prácticamente en el tema de la liquidez. ¿Vale? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Pues vamos a continuar entonces. Vale, pues ya hemos visto la liquidez, hemos visto diferentes ratios, ¿vale? Vamos ahora con endeudamiento, morosidad y solvencia, ¿vale? El endeudamiento, pues básicamente ya lo habíamos adelantado anteriormente, ¿vale? Básicamente, pues eh, se puede calcular básicamente como activos totales medios partido los recursos propios, ¿vale? Este es el ratio más utilizado, ¿vale? Este es el típico ratio de apalancamiento que además podéis incluso ver en otro tipo de entidades, no solo en entidades financieras, ¿vale? Por ejemplo, si hacéis análisis de empresas no financieras, que lo veremos en el siguiente tema, pues uno de los ratios que se utiliza es el ratio de apalancamiento, ¿vale? Más que este ratio al uso de apalancamiento, ha surgido tras Basilea III un ratio de apalancamiento también parecido, ¿vale? Que es lo que se llama el leverage ratio, que se calcula de esta manera, ¿vale? Que es básicamente cuánto representa el Tier 1 Capital partido todo el total exposure del banco, ¿vale? Y este ratio tiene que ser mayor o igual que el 3%, ¿vale? Básicamente lo que pretenden es que por lo menos el la parte del capital o de fondos propios que tenga el banco de primer nivel, que es un poco lo que se llama aquí el Tier 1, que básicamente son acciones y reservas del banco, ¿vale? Que todo eso represente al menos el 3% de toda la cartera crediticia que tiene el banco, ¿vale? Y esto lo que permite, pues, es que por lo menos, pues, el banco no se apalanque excesivamente em, y básicamente, pues pueda tener problemas en el futuro, tanto de gestión de riesgos como de liquidez. ¿Vale? O sea, bueno, pues yo creo que es más importante este ratio de apalancamiento que ha surgido con Basilea 3. ¿Vale? Vale. Bueno, aquí tenemos un poco ejemplos de los ratios. ¿Vale? Tenemos los ratios de morosidad. ¿Vale? El ratio de morosidad, pues básicamente los ratios de morosidad, pues ya sabemos un poco lo que son, ¿no? Al final son los ratios más utilizados cuando hay un reporting financiero de cualquier banco. Básicamente es lo que llamaríamos aquí el ratio de morosidad, ratio de insolvencias, que básicamente representan, oye, ¿cuánto representan esto de aquí abajo, ¿vale? Los créditos dudosos que tengo respecto a toda mi cartera crediticia, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea el ratio de morosidad del banco, pues a priori, pues peor, ¿vale? El ratio de morosidad, fijaros, una cosa bastante curiosa. em, a raíz también un poco de la crisis financiera, como veis, todo ha sido un poco en respuesta a lo mismo. em, ha habido modificaciones, ¿vale? En lo que se llama la definición de incumplimiento de un cliente, ¿vale? O sea, la definición de incumplimiento de un cliente, pues es algo que a priori viene definida siempre en la norma más básica de los bancos, que es la CRR, ¿vale? Y siempre te definían un poco qué se entiende como un cliente moroso o como un cliente malo, ¿vale? Pues a raíz de la crisis financiera se ha redefinido las reglas un poco para definir qué clientes son buenos, qué clientes son malos y que todas las entidades financieras, pues básicamente cuando reportan el ratio de morosidad, por ejemplo, pues que todas estén hablando un poco en los mismos términos, ¿vale? Que todo el mundo considere un cliente malo, pues de la misma manera, que si no, pues al final tienes dos entidades que tienen el mismo ratio de morosidad, pero que luego realmente el perfil que tienes por detrás, pues es completamente diferente, ¿vale? Y aquí os puedo hablar pues de diferentes ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, o sea, podríamos tener una entidad financiera que tiene em, una cartera, ¿vale? O determinados clientes que han incumplido en sus obligaciones, ¿vale? Pero en vez de meterlo como crédito dudoso, pues pueden llegar a pensar, bueno, es verdad que este cliente tiene una exposición conmigo que es bastante elevada y a lo mejor pues el hecho de que me deje de pagar 1.000 euros
o 2.000 euros, pues para mí es una cosa pues más bien técnica, más bien puntual o de baja materialidad, porque el importe es muy pequeño en comparación con todo lo que me debe, por ejemplo. ¿Vale? Pues esa subjetividad, por ejemplo, que tenían muchas entidades financieras y que cada uno pues un poco aplicaba sus criterios, ¿vale? Pues ahora con esta nueva regulación pues se ha suprimido totalmente y se han establecido pues unos criterios muy claros de en qué condiciones y bajo qué importes se considera que cualquier exposición no pagada pues es ya material, ¿vale? También ha habido mucho tema, por ejemplo, que también está incluido aquí, en los ratios de morosidad, por ejemplo, cuando había refinanciaciones o reestructuraciones de deuda, ¿vale? Imaginaros que yo soy una entidad financiera y le presto dinero a Gabriel, ¿vale? Y Gabriel, pues antes de llegar a ser moroso, unos días antes, le llama el director de la oficina y dice, oye, antes de que entres en moroso, y como tienes mucha exposición conmigo como banco, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es, te voy a hacer una reestructuración de la deuda o una refinanciación, vamos a cambiar los términos, vamos a cerrar el préstamo, el cual tú me estabas debiendo dinero, ¿vale? Porque no me estabas pagando adecuadamente, y te vamos a reestructurar el préstamo y te vamos a crear otro nuevo, ¿vale? Con otras condiciones diferentes, ¿vale? Un poco más beneficiosas para que puedas ir pagando, ¿vale? Claro, el hecho simplemente de hacer esa reestructuración, lo que estás haciendo es evitando, en este caso, que Gabriel incumpla realmente, ¿vale? Porque el nuevo préstamo que estás haciendo, ya por definición, cuando nace nuevo, es imposible que sea moroso, por lo menos en el momento cero, ¿vale? Entonces, bueno, tienen ciertas peculiaridades que se han ido haciendo, diferentes prácticas, diferentes interpretaciones de la propia regulación, y eso es un poco lo que se ha intentado, pues, mitigar ahora, ¿vale? Y también para que sea de manera que se aplique más armónicamente a lo largo de todos los países que firman, por ejemplo, los acuerdos de Basilea, ¿vale? O en este caso, por ejemplo, la regulación de esta nueva definición de default, por ejemplo, de incumplimiento, pues es a nivel europeo, ¿vale? Para que todos los países de la Unión Europea, por lo menos, pues apliquen las mismas reglas, ¿vale? Que un ratio de morosidad de una entidad financiera española, pues represente exactamente lo mismo que el ratio de morosidad de una empresa en Italia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, el ratio de morosidad es el más típico, ¿vale? Luego tenemos otros, pues, por ejemplo, el ratio de insolvencias, ¿vale? Cuánto representan las provisiones que yo tengo por créditos dudosos respecto a mis activos totales, ¿vale? O mi ratio de cobertura, ¿vale? Cuántos son mis provisiones contables para, por dudosidad respecto a todos los créditos que tengo dudosos, ¿vale? Entonces, como veis, se pueden calcular pues diferentes ratios como en cualquier otra dimensión que estamos viendo, ¿vale? ¿Está claro todo? ¿Tenéis alguna duda? ¿Vale? ¿Erais conscientes un poco de esto que os estoy hablando, un poco de los cambios regulatorios que han existido? ¿O es la primera vez que lo oís? Vale, bueno, cualquier cosa me vais diciendo, ¿vale? Vale, bueno, pues ya lo último un poco que nos quedaría, ¿vale? Y así ya terminamos un poco el tema de los ratios, ¿vale? Es el coeficiente de solvencia, ¿vale? El coeficiente de solvencia, pues yo creo que es de los más conocidos, ¿no? Dentro de los acuerdos de Basilea, ¿vale? Porque es el que establece que, oye, tienes que tener unos recursos propios suficientes, ¿vale? Para cubrir, pues, tus activos ponderados por riesgo, ¿vale? De nuevo, si os fijáis aquí en el denominador, activos ponderados por riesgo, es lo mismo que utilizábamos antes para el cálculo del RORWA, ¿no? O los Risk-Weighted Assets, ¿vale? Risk-Weighted Assets es lo mismo que activos ponderados por riesgo, ¿vale? Aquí, básicamente, lo que te decía Basilea es, vale, lo que tienes que hacer es, tienes que tener unos recursos propios tales que, divididos por esos activos que tú tengas, esa cartera crediticia que tú estés dando, ponderada por su perfil de riesgo, represente por lo menos el 8%, ¿vale? De tal manera que si eso, mañana hay una crisis financiera, hay algún tipo de problema con tu entidad, empiezas a tener pérdidas, por lo menos tengas un capital suficiente, una solvencia tal que te permita absorber dicha pérdida y por lo menos seguir continuando con tu negocio y no quebrar, ¿vale? Entonces, este ratio pues es básicamente el core
de Basilea en ese sentido, en cuanto a gestión de riesgo de crédito, y básicamente pues es lo que tenemos aquí. Intentaba pues contribuir a la estabilidad y eficiencia del sistema bancario, eh, mejorar el sistema de supervisión bancaria teniendo unas reglas un poco homogéneas entre todos los países y promover la transparencia en los mercados financieros, ¿vale? Que todo el mundo pues tuviera que reportar y cumplir con estos ratios de solvencia y básicamente pues ser monitoreado no solo por el supervisor bancario, sino también por el mercado, que al final son ratios que son ampliamente conocidos, ampliamente reportables y que todo el mundo va a comparar entre las diferentes entidades financieras, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es el ratio pues, de los más importantes, ¿vale? Em, Esto es importante que lo entendamos, ¿vale? Porque yo creo que esto ya lo comentamos, ¿vale? Pero básicamente lo que pretende Basilea, ¿vale? Con estos ratios de solvencia, por ejemplo, y tener un capital adecuado, ¿vale? Para no quebrar como entidad financiera, básicamente es intentar cubrir todo lo que es pérdida inesperada, ¿vale? O sea, al final cuando en un banco, cuando tenemos una cartera crediticia, que yo creo que esto ya lo comentamos brevemente, pero hace ya bastante tiempo, ¿vale? Al final podemos sufrir, como veis aquí, diferentes pérdidas, ¿vale? A veces serán más grandes, a veces serán más pequeñas, ¿vale? En media, podríamos, eh, bueno, podríamos graficar la distribución de pérdidas, ¿vale? Y en media, pues tendríamos pues, la media de pérdidas que estamos observando a lo largo del tiempo, ¿vale? De nuestra cartera crediticia o a nivel de banco, ¿vale? Y básicamente la media de pérdidas que podríamos llegar a tener por nuestra cartera crediticia, pues básicamente eso es algo que siempre deberíamos estar cubriendo con las provisiones contables que tenemos como banco, ¿no? Esto básicamente es, si yo siempre, históricamente, año a año, de todas las tarjetas de crédito que emito, el 5% no se pagan, ¿vale? Por las razones que sean, pues eh, yo sé que el 5% voy a perder, ¿vale? Entonces ya directamente lo puedo provisionar, puedo crear una provisión contable y por lo menos tengo un colchoncito del 5% que ya sé que me va a cubrir con esa pérdida que yo ya sé que se me va a producir, ¿vale? Eso es lo que llamamos la pérdida esperada, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sé, espero que la vaya a tener, ¿vale? Con todo lo que intenta Basilea, básicamente por detrás, ¿vale? De toda esta regulación y estos ratios de solvencia, ¿vale? Lo que intenta cubrir es todo lo que es la pérdida no esperada, ¿vale? Porque la esperada ya la estás cubriendo con las provisiones, ¿vale? Entonces, toda la pérdida esperada, inesperada, perdón, que va desde este punto, que es la media, hasta un determinado percentil de esta distribución de pérdidas, ¿vale? Pues básicamente es lo que se llama la pérdida inesperada del banco. Y esto es lo que tendría que cubrir tu banco, tu capital, ¿vale? Para que si tú tienes pérdidas hasta este percentil, por lo menos siempre esté cubierto por el capital de tu banco y tú, por lo tanto, seguir operando con normalidad, ¿vale? Entonces, cuando te dicen que ese 8% de solvencia es lo que tienes que cumplir básicamente por Basilea, pues de alguna manera te están diciendo que eso garantizaría que en raras ocasiones, concretamente en una vez cada 999 años, teóricamente, no deberíamos de ver bancos con unas pérdidas tales, ¿vale? Que, que, que hicieran que quebraran, ¿vale? Eso es un poco la teoría que nos dice Basilea por detrás, ¿vale? Se entiende bien lo que os comento? ¿Vale? ¿Bien esta parte? Sí, si voy rápido me decís, ¿eh? Vale, vale. Esto entiendo que así contado de rápido a lo mejor es menos intuitivo, ¿vale? Vale. Entonces, básicamente, la cuestión importante, ¿vale? Es realmente determinar cuál es la pérdida esperada que voy a tener, porque a partir de esta media esperada voy a poderme calcular, al menos teóricamente, cuál va a ser la distribución que tenga y poder calcular este percentil y, por consiguiente, cuánto capital tengo que tener, ¿vale? O sea, el punto de partida necesario es saber cuál es mi pérdida esperada y a partir de este punto ya estimar cuál sería este teórico percentil y por lo tanto qué capital debería de tener. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula a grosso modo o cuál es el concepto de pérdida esperada? Que es un poco lo que tenemos para terminar este tema. Pues básicamente se calcula básicamente multiplicando
tres parámetros, a grosso modo, ¿vale? Va a depender de tres conceptos, ¿vale? Y esto quiero que lo penséis de manera racional, ¿vale? Simplemente, o sea, es fácil. Si yo le entrego un préstamo a Alex, por ejemplo, ¿vale? Mi pérdida esperada, ¿vale? O sea, lo que yo esperaría poder perder con ese préstamo por haberle dado a Alex el dinero, va a depender de tres parámetros, ¿vale? Va a depender, lo primero, de una probabilidad de incumplimiento o una PD, ¿vale? ¿Qué quiere decir esta PD? Pues básicamente cuál es la probabilidad de que Alex, en este caso, me incumpla, ¿vale? Entonces, si yo estimo que Alex tiene una probabilidad del 5% de impagarme, ¿vale? Pues, oye, yo sé que ese 5% va a contribuir de alguna manera en el cálculo de la pérdida esperada que yo voy a tener con el cliente, ¿vale? Cuanto mayor sea la probabilidad de incumplimiento de un cliente, a priori, mayor será la pérdida esperada que puedo tener, ¿vale? O sea, si yo sé que con un cliente tengo una probabilidad de incumplimiento del 30%, pues voy a tener una pérdida mucho más esperada que con un cliente que solo tenga una probabilidad de incumplimiento del 1%, ¿vale? Ese es el primer parámetro, ¿vale? ¿Cómo se estiman estas probabilidades? Luego os comento si queréis, ¿vale? El segundo concepto va a ser el tema de la exposición, ¿vale? O sea, en el hipotético caso, ¿vale? De que Alex, en este caso, me incumpliera el préstamo, ¿vale? Que no me devolviera lo que yo le he dado, ¿vale? Tengo que estimar cuál es la exposición que tendría yo como banco en el momento de que no me pague el cliente, ¿vale? ¿Por qué es relevante? Porque el cliente, o sea, yo normalmente concedo una hipoteca hoy, por ejemplo, ¿vale? Pero yo no sé en qué momento del tiempo, de los 20 años o de los 15 años, en qué momento se va a producir el incumplimiento, ¿vale? Entonces, tengo que de alguna manera intentar estimar, en el caso de que se produzca el incumplimiento, cuánto capital vivo o cuánto saldo vivo voy a tener con ese cliente en el momento de que me incumple. Claro, la pérdida que yo voy a tener esperada con un cliente, pues va a depender mucho de eso, porque no es lo mismo que el cliente me deba el 100% todavía de lo que le he dado a que me deba solo el 50%, por ejemplo, ¿vale? Cuanto mayor sea la exposición teórica en el momento del incumplimiento, pues mayor será mi pérdida esperada, ¿vale? Esto es especialmente útil, por ejemplo, en tarjetas de crédito, ¿vale? Porque si por ejemplo, a Julián le damos una tarjeta de crédito de 5.000 euros, ¿vale? Yo sé que hoy le he dado 5.000 euros, pero es que a lo mejor Julián todavía no ha hecho ningún tipo de disposición de la tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces, tengo que hacer una estimación de cuánto de los 5.000 euros va a utilizar Julián en el caso de que me incumpla. Podrán ser los 5.000 euros que le he dado, o podrán ser 1.500, o podrán ser 500, ¿vale? Eso es lo que tengo que estimar. Cuanto mayor sea el importe teórico, pues mayor será la pérdida esperada que voy a tener como banco, ¿vale? Y el último componente es lo que se llama la severidad o la pérdida en el caso del incumplimiento, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, LGD o los Given Default, ¿vale? ¿Esto qué es? Que ya, sabiendo que yo tengo una probabilidad X de incumplir, sabiendo cuál es mi exposición teórica en el caso de que este cliente incumpla, pues la pérdida que yo voy a tener va a depender de cómo sea mi proceso recuperatorio una vez ese cliente incumpla, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo puedo iniciar un proceso recuperatorio, puedo intentar ejecutar las garantías que tenga, puedo empezar a llamarle y requerirle que me haga el pago lo antes posible, puedo llevarle a reclamarle la deuda judicialmente o adjudicar el inmueble, por ejemplo, que esté hipotecado, ¿vale? Eso va a contribuir a que realmente tenga una mayor pérdida o una menor pérdida, ¿vale? Si yo no consigo recuperar nada del cliente una vez ha incumplido, pues tendré una LGD del 100%, ¿vale? Es decir, una pérdida dado el incumplimiento del 100%. Sin embargo, si empiezo un proceso recuperatorio, empiezo a recibir flujos, me quedo con un inmueble, vendo el inmueble, al final eso me permite recuperar parte de la deuda incobrada, ¿no? Entonces, eso pues va a hacer que mi pérdida pues, pueda ser del 0%, del 20%, del 30%, del 100%, ¿vale? Si yo multiplico estos tres parámetros, PD, EAD y LGD, el resultado es la pérdida esperada, ¿vale? O sea, con un cliente en el que tengo una probabilidad de incumplimiento del 5% por una EAD de 1.000 y
y una LGD del 30%, la pérdida esperada será la multiplicación de los tres parámetros, ¿vale? Y me dará en términos monetarios cuánto podría llegar a perder con cada uno de los clientes en base a esos tres parámetros, ¿vale? Vale, como es bastante información, si queréis, vamos a dejar aquí un poco la parte conceptual teórica, ¿vale? Em, y el próximo día repasamos brevemente estos conceptos y os pongo un ejemplo práctico y os digo realmente, a grosso modo, pues cómo se estiman estos parámetros o qué enfoques hay para estimarlos, ¿vale? Gabriel preguntas que si puede haber una LGD negativa. En teoría, sí podría haber una LGD negativa. ¿Qué quiere decir una LGD negativa? Que básicamente en vez de tener pérdida, tengo un beneficio, ¿vale? Por ejemplo, vendo un inmueble. Ah, vale, Gabriel, muy bien, estás justo diciendo esto. Como dice Gabriel, vendo un inmueble por encima de la deuda que quedaba pendiente, ¿vale? Pues es verdad que en teoría podrías tener una pérdida no negativa. A efectos prácticos no puedes computarte una pérdida para el cálculo del capital que sea negativo, ¿vale? O sea, en la práctica podrías tenerlo, a la hora de aplicar los requerimientos de capital no podrías utilizar, ¿vale? Tendrías que ser cero, ¿vale? Sin embargo, sí podrías ponerte una LGD por encima del 100%, por ejemplo, ¿vale? Podrías tener pérdidas superiores a lo que a lo que el cliente te debió, ¿vale? ¿Por qué? Porque un cliente a lo mejor te debe 1.000 euros, ¿vale? Pero no solo no eres capaz de recuperar nada de los 1.000 euros, sino que encima has incurrido en costes por intentar recuperarlos, ¿vale? Por ejemplo, has contratado a un servicio de abogados para reclamarle la deuda, ¿vale? Y te ha costado 100 euros, ¿vale? Pues técnicamente la pérdida que tú has tenido no ha sido de 1.000, sino que ha sido de 1.100, ¿vale? Que es una LGD mayor que el 100%, ¿vale? El próximo día, de todas maneras, si queréis, retomamos un poco y así acabamos el tema, ¿vale? Pero lo importante es que de cara a la actividad que tenéis que hacer, por lo menos todo el tema y todos los ratios principales están vistos, ¿vale? Independientemente de que hablemos más de la pérdida esperada o no, que eso ya nos aplica mucho en la actividad, ¿vale? ¿Todo bien? Muy denso. Es muy interesante, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor después de una hora, pues a lo mejor lo ves un poco menos fresco, ¿vale? Y, y a lo mejor conviene verse la grabación a lo mejor 2 veces, ¿vale? Y refrescarlo el próximo día, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer. Vale. Entonces, si queréis, lo que vamos a hacer ahora es, voy a comentaros un poco de la actividad que habéis hecho, ¿vale? O sea, le he querido dar mucha más importancia a esto porque me parece que es conceptualmente es más importante, también yo creo que es más interesante, sobre todo viendo un poco los resultados que habéis hecho de la práctica, ¿vale? O sea, yo creo que em, básicamente que habéis hecho una buena práctica todos, bueno, lo habéis visto en las notas, muy poquitos errores habéis tenido y de hecho los pocos errores que he visto ha sido básicamente en el cálculo o del TAE, sí, en el TAE en muy poquitos casos y en algunos casos en el método francés trimestral que habéis calculado un poquito mal el número de periodos con el que calcular la cuota. ¿Vale? Entonces lo vemos ahora brevemente y, y así por lo menos pues concluimos, ¿vale? Este fichero que veis aquí os lo voy a subir todo, que es como mi versión oficial de la corrección, ¿vale? Por así decirlo. Vale, em, ¿qué tal os ha parecido por tener un poco vuestro feedback también? ¿Qué tal os ha parecido un poco el hecho de practicar con el simulador, ver un poco qué os salía? O- ¿Cómo habéis visto esa parte? ¿Ha sido complicada para vosotros? ¿Vale? O más o menos era, bueno, era manejable, yo creo, ¿no? Aquí lo interesante que se trataba básicamente era pues de probar un poco el simulador y de que básicamente pues jugáramos un poco y ver realmente pues cómo es un modelo de scoring, ¿no? Por ejemplo, dentro de una entidad financiera, ¿vale? Realmente, o sea, pueden ser más sofisticados, pero al final se traduce en algo, vale, Gabriel, no pasa nada, buena tarde. Se traduce en algo que realmente pues
es algo como el Excel que habéis probado, ¿vale? O sea, es un Excel con un conjunto de variables, un conjunto de pesos y al final el resultado es una probabilidad de incumplimiento de un cliente, ¿vale? Entonces, en función de eso, pues se toma unas determinadas acciones de conceder o no un determinado crédito, ¿vale? Em, claro, uno de los inputs un poco que toma, pues como habéis visto, es la propia cuota hipotecaria que sale del préstamo que estamos pidiendo y que pone en relación un poco los ingresos y los ahorros que tiene el cliente en relación con la cuota que va a pagar, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues vamos a verlo brevemente, ¿vale? Básicamente, lo que tenéis aquí es los métodos de amortización. Yo creo que lo habéis hecho bien. Lo único así un poco complejo, a lo mejor que tenía era, pues en el método francés mensual, yo creo que no tenía mucha complejidad porque de alguna manera ya lo habíamos estado viendo, ¿no? Em, teníamos el ejemplo, teníamos cómo calcular el numerador, el denominador y con la fórmula del Excel cómo calcularlo. Entonces esto no he visto a nadie que lo hiciera mal realmente, ¿vale? La TAE, pues también la habéis calculado perfectamente, tanto con la fórmula de la TIR como con la propia fórmula de la TAE, o sea que tampoco hay ningún problema. Lo que sí que habéis tenido un pequeño problemilla es con el método francés, sobre todo trimestral, ¿vale? Pero simplemente, vamos, una tontería conceptual, que era como el plazo era 2 años, ¿vale? Y eran trimestrales, pues efectivamente, em, a la hora de calcular el tipo de interés para el cálculo de la cuota, habéis utilizado algunos de vosotros, pues 8 periodos en lugar de 4, ¿vale? Hay que tener en cuenta que siempre, independientemente del plazo de la operación, lo que importa es la periodicidad dentro del mismo año, ¿vale? O sea, en este caso lo tenemos aquí, ¿vale? Si es trimestral, lo que quiere decir es que realmente vamos a hacer 4 pagos a lo largo del año, ¿vale? Entonces, aunque sean 8 porque son 2 años, realmente siempre hay que elevar siempre hay que considerar básicamente el tipo de interés partido del número de pagos que vas a hacer en el año, que en este caso serían 4, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí habéis tenido algún problemilla alguno de vosotros, vamos, tampoco tiene mayor importancia, ¿vale? Esto te afecta pues tanto en la cuota como luego en el cálculo de la TAE, ¿vale? Eh, claro, fijaros un poco aquí la moraleja, ¿vale? La moraleja básicamente es que misma operación, básicamente mismo plazo, pero periodicidad diferente, al final la TAE que tienes pues también es diferente, ¿vale? No se aprecia mucho, ¿vale? Eh, en el número de pagos mensuales, pues tenemos un 2,529, trimestralmente tenemos un 2,524, ¿vale? O sea, al final la periodicidad pues también te influye un poco en la TAE y en la cantidad de intereses que vas a estar pagando o que, eh, o que vas a pagar a lo largo del tiempo, ¿vale? Bueno, de hecho lo tengo aquí resumido, ¿vale? Para que lo veáis, ¿vale? Eh, efectivamente, o sea, cuanto trimestralmente, o sea, cuanto mayor sea básicamente el número de periodos a pagar, pues básicamente vas a pagar más intereses, ¿vale? Esa es un poco la moraleja que tenemos. En el método italiano y el método americano, pues yo creo que ahí la verdad es que no he visto ningún tipo de problema en ningún caso. Creo que no especificaba exactamente si teníamos que hacerlo mensual o trimestral. Si mal no recuerdo, todos lo habéis hecho mensual y la verdad es que no he visto ningún tipo de problema en el cálculo, ni del TAE, ni de la propia cuota en general, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos, enhorabuena en ese sentido porque creo que os lo habéis currado bastante bien, ¿vale? Alex, estoy viendo tu pregunta. ¿Cómo se interpreta el análisis de scoring de hipotecas? ¿A qué te refieres exactamente? Que no te entiendo muy bien la pregunta. Sí, sí, si quieres ponerte el micro, siéntete libre, sin problema. Ah, vale, vale, con el porcentaje. Vale, o sea, la propia PD que te sale, ¿no? El 5%, el 4%, el 3%, ¿qué significa, no? Es lo que te refieres. Vale, básicamente lo que te
lo que te dice básicamente eso, espera que es que no sé por qué se me va el chat de vez en cuando. Ahí, vale. Lo que te viene a representar teóricamente es cuál es la probabilidad teórica en base a la estadística, ¿vale? Que tiene ese préstamo con esas condiciones de no ser pagado, ¿vale? O sea, si te sale una PD del 5%, es probabilidad de incumplimiento o probabilidad de default, que es lo que significa, de un 5%, ¿vale? Cuanto mayor sea la probabilidad de incumplimiento, mayores o más probable es que ese préstamo que tú estás dando como entidad financiera realmente presente problemas de pago, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo dar un préstamo al 20% de probabilidad de incumplimiento que al 1%, ¿vale? Eh, ahora me puedes preguntar, por ejemplo, ¿y qué umbral es adecuado para dar una hipoteca, por ejemplo? O sea, ¿a partir de qué número una entidad financiera te podría dar la hipoteca, ¿no? O sea, ¿cuál es una probabilidad de incumplimiento alta o cuál es una probabilidad de incumplimiento baja? Pues eso depende de cada entidad financiera. O sea, cada entidad financiera, en base un poco al perfil que tenga de clientes, tiene que definir en cada momento realmente cuál es el rango de aceptación que quiere tener a sus préstamos, ¿vale? Entonces, habrá entidades financieras que a lo mejor con un 6%, por ejemplo, no dan préstamos, a partir de un 6% de probabilidad de incumplimiento no den préstamos, y otras a lo mejor dicen, bueno, pues yo a partir del 10%, ¿vale? Va a depender un poco también del apetito y la agresividad que tenga la entidad financiera concediendo crédito, ¿vale? Tienen que buscar una especie de trade-off, ¿vale? Tú sabes que cuanto más abras el grifo, es decir, que cuanto más laxo seas dando préstamos, también tienes más riesgo de que tengas mayores incumplimientos en el futuro, ¿no? Pero también es verdad que si a un cliente le vas a dar un préstamo con el 20% de probabilidad de incumplimiento, ¿vale? Pues también le tendrás que aplicar un tipo de interés o unas condiciones que son diferentes a las que es un cliente muy bueno, ¿vale? Porque si no, el cliente que es muy bueno, si le das unas condiciones muy malas de préstamo, un tipo de interés muy alto, pues irá a otra entidad financiera, ¿vale? No sé si he contestado a tu pregunta. O sea, los modelos de scoring, básicamente, una entidad financiera realmente es un modelo estadístico por detrás, ¿vale? Lo que tratan de determinar es, en base a todos los préstamos que han dado históricamente, ¿vale? Como tienen las características de los clientes a los que dieron los préstamos y básicamente cómo se comportó el préstamo a lo largo de su vida, ¿vale? Pues pueden determinar estadísticamente patrones, ¿vale? Y con esos patrones, pues luego cuando viene un nuevo cliente a solicitar un préstamo, pues la probabilidad te está diciendo cuánto más te pareces a un cliente bueno que a un cliente que en el pasado fue malo, básicamente, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esa parte también lo habéis hecho bastante bien. Podéis hacerlo de mil maneras diferentes. La intención era que jugarais un poco, justo que os planteáis un poco, Alex, lo que tú me estás preguntando. O sea, que genial, básicamente, porque es una cosa que a lo mejor pues tampoco se ve con tanto nivel de detalle o que no se puede palpar tan fácilmente si no es con una especie de simulador como el que os estoy dando. ¿Vale? Una cuestión, simplemente por terminar lo de los métodos de amortización, ¿vale? Porque sepáis un poco, porque es verdad que el método italiano, por ejemplo, el método americano que hemos estado viendo en la teoría, pues son métodos un poco extraños, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? Que normalmente cuando pides un préstamo, pues sigue una amortización como el préstamo francés, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Una hipoteca, un préstamo al consumo, normalmente tienen esas características, ¿vale? Entonces, quería comentaros, pues, cuándo se suele dar un método italiano con carácter general o en qué ocasiones se puede llegar a utilizar y el método americano, pues también, ¿vale? O sea, el método italiano, ¿vale? Que habéis visto que básicamente amortizamos el mismo capital en cada periodo, ¿vale? Lo que va decreciendo son los intereses que vamos pagando, ¿vale? Pues básicamente se suele utilizar, eh, pues, por ejemplo, en préstamos empresariales o de inversión, o sea, donde buscas amortizar muy rápidamente el capital, ¿vale? Por ejemplo, en financiación de bienes de equipo, como maquinaria, como vehículos, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué pegas tiene? Pues que normalmente las cuotas iniciales son un poco más caras, pero es verdad que amortizas mucho más rápido el capital, ¿vale? Esa es un poco la idea de este tipo de préstamos.
El método americano, por otro lado, puede ser el más raro de todos, ¿no? Porque realmente solo pagas intereses menos la última cuota que pagas todo, ¿no? Devuelves el capital total y pagas los intereses correspondientes a la última cuota también, ¿vale? Entonces, esto es muy común, sobre todo en pequeñas startups, por ejemplo, ¿vale? O en bonos y préstamos con carácter temporal o muy a corto plazo. Es decir, tú necesitas, bueno, por dos casuísticas, bonos y préstamos con carácter temporal o muy corto plazo, porque básicamente como es a tan corto plazo, pues te interesa básicamente pues pagar muy poquito al principio y rápidamente amortizar al final, ¿vale? Pero también es muy interesante, sobre todo en pequeños proyectos de inversión, donde tú al principio lo que no tienes básicamente es rentabilidad, ¿vale? Entonces, lo que quieres es hacer un proyecto de inversión que empieza a generar flujos de caja muy rápidamente, pero sin embargo no estar pagando en los primeros momentos pues unas cuotas muy elevadas. Entonces, solo pagas intereses durante los primeros años, los primeros meses, cuando ya el proyecto crece, corre y ya genera beneficios, pues ya es cuando vas haciendo caja y al final amortizas todo el capital pendiente. ¿Vale? No sé si más o menos queda claro con el ejemplo. Julián, que te has quedado tú el único en la clase. Vale, vale, genial. Vale, pues nada, dame 2 minutillos más, te comento una cosa y si quieres, pues ya acabamos la clase, ¿vale? Mira, simplemente comentar, ¿vale? En el Excel que os voy a subir, ¿vale? Simplemente quería comentaros, ¿vale? Para que vierais, pues, la importancia que tiene un poco em, el efecto que ha tenido las subidas de tipos de interés en los últimos años, vamos, últimos años, os digo desde el año 2021 o 2022, ¿vale? Hasta este momento, ¿vale? Ahora han vuelto a caer, pero fijaros el impacto que podría llegar a tener, que es muy fácil de ver, porque em, normalmente las cuotas hipotecarias, ¿vale? Como habéis estado viendo los préstamos franceses, ¿no? En esta práctica, eh, básicamente tienen la cuota, como habéis visto, es constante, ¿vale? A lo largo de los 2 años, los 10 años, lo que consideremos. Lo que se establece generalmente es un periodo de revisión del tipo de interés, ¿vale? Entonces, claro, la cuota siempre va a ser mantenida siempre y cuando no te actualicen el tipo de interés. Si te actualizan el tipo de interés, pues habría que recalcular las cuotas con el nuevo tipo de interés y con el saldo vivo que tengas en ese momento, ¿vale? Entonces, lo que intento en esta última pestaña de este Excel que os voy a subir luego, ¿vale? Es que veáis, por ejemplo, el Euribor, ¿vale? Cómo ha estado en cada momento del tiempo y que veáis un poco el impacto en la cuota hipotecaria, ¿vale? Manteniendo todo constante, o sea, por ejemplo, asumiendo que la cuota hipotecaria era el tipo de referencia que era el Euribor más un diferencial, ¿vale? Entonces, fijaros, el tipo final que estaríamos aplicando a las hipotecas, un poco dependiendo del momento en el que tú la hayas formalizado, ¿no? O en el que se te hayan revisado el tipo de interés. Entonces, fijaros, de pagar un 4% en el año 99 porque los tipos estaban altos, ¿vale? A pagar en el 2012 un 1%, un 0,96, un 0,79. A posteriormente, pues como ha subido drásticamente, como os comentaba, desde el año 2022 concretamente, y como esto pues de repente ha pegado un salto pues a la gente que iba un poco más ahogada mes a mes en el pago de su hipoteca, porque claro, tenías que, si de estar pagando, por ejemplo, en 2021 622,68 euros de cuota, a de repente en diciembre del 2022, un año después, se te actualiza el tipo de interés de referencia y empiezas a pagar una cuota de no de 622, sino de 867 euros. ¿Vale? Oye, pues claro, a los bolsillos de mucha gente, pues esto supone un incremento pues muy sustancial y con mucho peligro pues de cara a pagar su hipoteca, ¿vale? Entonces, lo que he querido hacer simplemente para que lo tengáis vosotros a efecto de ejercicio es, como habéis visto que una parte del scoring te incorpora la cuota del préstamo, ¿vale? Pues he intentado que vierais cómo básicamente dependiendo, o sea, manteniendo todas las condiciones exactamente igual de un mismo cliente a lo largo del tiempo, atendiendo a diferentes cuotas,
pues cómo el scoring pues ha ido reaccionando y se ha ido incrementando sustancialmente. ¿Por qué? Porque refleja también que cuanta más cuota hipotecaria estás pagando, realmente tu probabilidad de pago del préstamo hipotecario pues va a ser peor, ¿vale? Entonces, bueno, lo tenéis aquí, ¿vale? Gráficamente también un poco calculado, por si os interesa. Y esto lo quería hilar para que vierais que los bancos, aparte de reaccionar con los modelos de scoring, lo que intentan hacer es, gracias a que tienen herramientas como los scoring, ¿vale? Intentar incluso estresar su propia cartera para simular posibles escenarios que puedan ocurrir en el futuro, ¿vale? Como metodologías de stress testing. Por ejemplo, se pueden hacer simulaciones de, oye, ¿qué pasaría si de repente em, no lo sé, pues los ingresos de todos los clientes que tengo en mi cartera pues se reducen en un 30%? Bueno, pues se puede replicar el scoring iterativamente para toda mi cartera y ver cómo efectivamente eso impacta en toda mi cartera para yo luego pues poder tomar decisiones como banco estratégicamente a medio largo plazo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco lo que os quería comentar y un poco lo que os he intentado reflejar en este Excel de solución, que vamos, solución esta parte como era un poco más cualitativa, pues realmente no hay, ¿no? Es simplemente pues que lo que hayáis hecho pues tuviera sentido y estuviera bien argumentado, ¿vale? Pues nada, Julián, no sé qué te ha parecido, si, bueno, si tienes alguna duda, quieres que comentemos algo, ¿vale? Muchas gracias también por aguantar hasta el final, que sé que es difícil, ¿vale? Sobre todo en clases largas. Así que nada, bueno, pues me alegro de que no tengas dudas, ¿vale? Si surge alguna, pues la vamos hablando y nos vemos la semana que viene entonces, ¿vale? Que vaya muy bien la semana, que el lunes está prácticamente pasado. Venga, muchas gracias, Julián. Buen día. Hasta luego.